Calcula que el 59% de la población mexicana necesita lentes debido a errores refractivos en su visión. Así que vamos a platicar, ya está con nosotros la doctora Patricia Mezquita, ella es especialista en córnea y cirugía refractiva. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Código de Salud. Muchas gracias a ti por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a platicar. Importantes los temas en el Día Mundial de la Salud Visual. Y con nosotros está, ya lo conoces, Pepe Carreño, bienvenido querido Pepe. Gracias por estar con nosotros, periodista, también colaborador de este espacio y además del Heraldo de México. Bienvenido Pepe. Y Pepe está aquí, Juan Pablo, porque tú lo operaste, ¿verdad? Tú tenías cataratas, Pepe. Así es. La cirugía fue recientemente, me comentabas que hace 2 meses apenas. Un par de meses. ¿Ya tenías tan marcado el problema de las cataratas o por qué fue? Mira, por principio muy marcado. Dejé pasar mucho tiempo, hay que decirlo, eso es mi responsabilidad. Luego tuve, parte de mi culpa fue no haber ido con un oftalmólogo primero. Es decir, todos los mexicanos apelamos siempre a las ópticas, así vamos a que nos pierdes visión y vamos a que nos miran la vista y con eso nos conformamos. Las ópticas están en el negocio de vender lentes, de vender marcos, no están en el negocio de diagnosticar. Tiene algo ahí que estorba, pero no se preocupe quién están estos lentes muy bonitos. Y así la llevé por algún tiempo. Erraste el camino, digamos. Digamos que me equivoqué. Primero con el oftalmólogo y ya después con el optometrista, ¿no? Esa era la idea. Llegué luego con un oftalmólogo optometrista que me diagnosticó correctamente, pero no fue tan correcto como parecía, estaba con algún pequeño error, y lo primero que hizo fue darme unas gotas no ponerme unas gotas que eran correctas, por lo que entiendo, por lo que me dijo el doctor, que teóricamente ablandaban, valga la expresión, no sé si sea la palabra exacta, pero ablandaban las cataratas. Tenían una catarata muy avanzada en el ojo derecho y una más o menos en desarrollo en el izquierdo. El efecto fue, sin embargo, que para utilizar la descripción del doctor, cambiaron los patrones en que se recibía la luz en las cataratas, ¿no? Que las cataratas recibían la luz. El hecho efectivo es que ya a los 15, 20 días yo estaba virtualmente ciego del ojo derecho. No veías prácticamente nada del ojo derecho. Con el ojo derecho, y veía ya muy mal con el ojo izquierdo. Y le decía a una compañera de la redacción, después de la operación, le decía que la veía en tercera dimensión y a todo color, a diferencia de la situación. Es decir, como era antes, ¿no? Sí, absolutamente. Pero ¿cómo empiezas para entender qué le pasa a una persona, Juan Pablo? Qué bueno que podemos platicar con Pepe. ¿Cómo comienza el problema de que vas perdiendo la vista? Es decir, ¿es velado, es poco a poco? Es gradual. Vas viendo con algún pequeño estorbo, si vale la expresión. Luego empiezas a ver a través de una especie de velo que se va acentuando. Eso es muy común que dicen, ¿no? Es un velito que te ponen enfrente. Es un velo, sobre todo al momento de leer, sea en computadora o sea en efectivo, tienes que acercarte más. Mucho. Empiezas a perder la noción de profundidad, la noción de distancia. Los colores son muchísimo más opacos, por eso hacía esa broma que parecería una falta de respeto, pero no lo era. Para mí era tremendamente importante poder decir, ¿sabes qué? Te veo en tercera dimensión. Ahora ya te veo a colores, ¿no? Exacto. Dime una cosa, ¿y eso no te desesperaba? Mucho. Porque empieza a afectar tu vida, ¿no, doctora? Claro. Las personas así, Juan Pablo, empiezas a tener un problema en tus actividades cotidianas, tu trabajo. Te voy a hacer solo una simple descripción. Estando en algún momento saliendo de una conferencia de prensa, de una charla en el centro de la ciudad, había que bajar unas escaleras que no tenían barandal, unas escaleras de piedra gris o de cemento gris, y literalmente le tuve que pedir a un amigo o compañero que me dejara agarrarme de él, que te apoyaras de él para poder bajar. Para tener una idea de poder bajar, ¿no? Y ir tentaleando los escalones para no caer así cuán largo y ancho soy, ¿no? Entonces, sí, es decir, cuando finalmente me animé a ir al oftalmólogo, acabé cayendo en manos de Juan Pablo. Lo primero que me dijo, ¿y usted por qué esperó tanto? ¿No? Y tiene razón. Regañaste, razón. pero con justa razón. Son regaños que además nos caen muy bien a todos. No fue un regaño, fue simplemente así, bueno, ¿por qué espero? ¿No? Y dime una cosa, Pepe, ahora que ya te operaste, ¿qué tal la diferencia? Absoluta. Nos ves a todos de colores. En tercera dimensión. En tercera dimensión. Sí, ahora sí, perdón, sé que
porque la doctora está a distancia de brazo. Claro. No estoy... Ya calculas, ya sabes cuál es la estoy. distancia. Es decir, a muchos que padecemos de cataratas o que padecimos de cataratas, en algún momento un recuerdo desagradable es haber estado vertiendo agua fuera del vaso, que me llegó a pasar. ¿Porque no le calculabas? Porque no te quedabas. No había cálculo. O perder la noción de qué tan lejos está la taza o el plato, ¿no? Entonces es muy desagradable. Entonces, la diferencia es absoluta. Qué bueno, Pepe, qué bueno. Nos da muchísimo gusto que estés bien, que puedas ver y que puedas hacer tus actividades cotidianas ya sin estarte preocupando de más, ¿no? Que era lo que te mantenía desesperado hace unos cuantos meses. Digamos que el cambio es absoluto. 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 Muy Es decir, yo antes de tener cataratas usaba lentes para leer. Ahora los necesito otra vez para leer. Claro, pero ya no es igual. A menos que mantenga el libro de este tamaño. Sí, exactamente. Pero bueno, por lo demás, perfecto. Comentó algo bien importante, Pepe. Se confundió al principio de especialista. Pero sí es importante acudir ya sea con uno o con otro en algún momento. Claro. Porque hay muchos errores de refracción. Estaba viendo un dato de la Secretaría de Salud del día de ayer que indicaba que tan solo en la Ciudad de México más del 60% de la población tiene algún tipo de error refractivo. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? Sí, mira, esto que mencionas es muy importante porque a veces la gente no sabe y llegan a consulta y te dicen, no, es que yo veo súper bien, y ya cuando tú les tomas la visión dices, perdón, pero para nada. No ve bien. Básicamente los podemos dividir en 4 grupos, ¿no? Que sería miopía, hipermetropía, astigmatismo, y en un grupo aparte sería la presbicia, que es la vista cansada. La miopía básicamente son aquellas personas que ven muy bien de cerca, pero de lejos ven muy borroso. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que ve normal enfoca los rayos de luz exactamente en la retina. El ojo miope es un ojo un poco más grande o un poco más curvo, entonces los rayos no alcanzan a llegar a ese punto. Por eso este paciente ve muy bien de cerca, sin embargo de lejos ve muy borroso. Ahora, la hipermetropía es lo contrario. Tenemos un ojo más pequeñito, que los rayos pasan en la retina, y estos pacientes ven muy bien de lejos, pero de cerca ven borrosos o se cansan mucho. Y esto es importante sobre todo, por ejemplo, en los niños, porque pueden tener mal desempeño en la escuela, porque se cansan para leer rápidamente, ¿no? O porque no ven bien. El hipermétrope no se da mucho cuenta porque generalmente ven bien, y es hasta a lo largo de la vida que se va cansando el cristalino, que es el lente que tenemos, que nos da nuestro enfoque adentro del ojo, se va cansando, pueden empezar a manifestar también visión borrosa de lejos, tanto de lejos como de cerca, ¿no? Y por último tendremos el astigmatismo, que el astigmatismo consiste en irregularidades en la superficie de la córnea, que es la parte más delantera del ojo, y eso hace que los rayos de luz entren desigual, y es básicamente lo que nos da una visión distorsionada, o que ve uno como corrido, ¿de acuerdo? Podemos tener la miopía en conjunto con el astigmatismo. ¿Se pueden presentar ambos errores de hecho, refractivos? Generalmente Así se presenta miopía con astigmatismo, hipermetropía con astigmatismo. Puedes encontrar la miopía, cada uno puramente, pero generalmente van acompañados uno de otro. ¿Y esto cuando ¿no? se comienza a presentar? Vemos muchos casos en niños. Claro, ¿no? Es muy común, ¿no? importante, por ejemplo, a los niños desde pequeños revisarlos, porque a veces tienen graduaciones muy grandes y los llevan ya cuando están tipo 14, 15 años, y como el ojo ya no se estimuló desde pequeño y se acostumbró a usar los lentes, sí se pueden corregir, pero la visión que ganan no es la misma que si tú les pones los lentes desde pequeñitos, ¿no? Desde los 5 años, que es más o menos cuando termina la maduración del ojo, ¿no? Entonces sí es muy importante desde pequeños checarlos que no necesiten lentes. Ahora, ¿tienen corrección? Todos los tipos de errores refractivos tienen corrección, Juan Pablo. Así es, se utilizan lentes de contacto o cirugía refractiva, que es justamente en lo que Patti es especialista, que es lo que conocemos como LASIK o cirugía de láser, que es para aquellas personas que deciden ya no utilizar lentes. Como hemos hablado alguna vez, no todas las personas son candidatas a una cirugía refractiva, pero todos somos candidatos, los que tenemos algún error refractivo, somos candidatos a cierto tipo de corrección. Entonces, algunos no serán corrección con cirugía, pero será con lentes o con lentes de contacto. ¿Y cuál es el criterio para que unas personas sí se puedan practicar este tipo de correcciones y otras no? Básicamente aquí habría que individualizar cada caso, ¿no? Lo principal es estudiar bien las características de la córnea de cada paciente, porque en la cirugía con láser, que es el LASIK,
lo que nosotros hacemos es trabajamos en la superficie de la córnea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo, depende del grosor de la córnea de cada paciente y el número de dioptrías que tenga de graduación para dejar la córnea con un grosor suficientemente seguro para que a la larga no se vaya a adelgazar y salga todo al contrario, ¿no? Que tenga más graduación de la que tenía al principio. Entonces aquí lo importante es acudir con alguien que sepa interpretar muy bien estos estudios para saber si eres candidato o no. Ahora, lo recomendable es pacientes arriba de 21 años, que es cuando termina más o menos el crecimiento. Se puede un poquito antes, a los 19, 18, pero son pacientes que han tenido un seguimiento estrecho con el oftalmólogo y se ve que ya no ha variado la graduación por lo menos en un año, ¿no? Porque si no, si sigue variando tu graduación, te operas, en 6 meses otra vez vamos a tener. Mientras no hay una variación importante, Exacto. entonces son prácticamente las personas candidatas a realizarse este tipo de correcciones mediante el láser, ¿no? Que además está muy avanzado, ¿no? Antes había muchos mitos y temores, miedos de la gente, no se quería poner debajo de un láser porque si te movías te va a quemar el ojo. Nada de eso, ¿verdad? Todo eso ya Todo eso lo tenemos muy, todo es bastante segura la cirugía. De hecho, técnicamente la cirugía es muy sencilla. Aquí lo complicado es identificar exactamente quién es candidato y quién no, para no dar un daño secundario al paciente, ¿no? Y lo más importante, doctora Juan Pablo, Pepe, que la previsión a futuro no es muy alentadora, sobre todo porque estamos en mucho contacto ahora con los dispositivos, tenemos mucho contacto con la luz azul, por ejemplo, o tenemos mala exposición a los rayos ultravioleta, además de la previsión a futuro que vamos a ser una sociedad mayoritariamente adulta. Claro. La previsión es muy buena. Claro. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mensaje final, doctora Juan Pablo? Pues mira, aquí en los lentes tratar de usar filtro azul, que ya es muy común que en las ópticas lo tengan. Básicamente bajar un poco de intensidad las pantallas de las computadoras. A veces ya los propios teléfonos traen o la misma computadora ya trae. Se puede regular o trae filtros para ese tipo de cosas, ¿no? Importante. Juan Pablo, y además, sí, coméntame. Es importante, lo que decíamos, prevenir aquellas enfermedades que sabemos que van a causar alteraciones en la visión. Entonces, personas con diabetes, que hemos hablado ya mucho el día de hoy, que tienen que acudir para revisarse a tiempo y prevenir una complicación visual. Tratar a todas aquellas personas que, como se decía al principio del programa, el 80% de las personas que tienen alguna discapacidad o algún problema de visión importante se puede curar. Entonces, saber que si no veo bien o que si alguien en la familia no ve bien, acudir al oftalmólogo a tiempo. A tiempo. Y tercero, pues aquellas personas que, como decíamos, que no podemos ya, la medicina no está tan avanzada todavía como para recuperar visión en ciertas enfermedades, como lo es glaucoma, degeneración macular, etcétera, poder a tiempo, antes de que sea demasiado tarde y ya la visión sea muy mala, que esos pacientes se refieran, y eso es algo que todos los oftalmólogos pues tenemos también que aprender, ¿no? A referirlos a tiempo al especialista de baja visión para que la visión útil que les queda les sirva para hacer una vida, para tener una buena calidad de vida y desarrollarse normalmente dentro de la sociedad. Y ya para cerrar, tienes una buena noticia para las personas que nos están viendo, ¿no, Juan Pablo? Así es. Justo por el Día Mundial de la Visión, queremos ofrecerles a todas las personas que llamen el día de hoy y mañana al consultorio a sacar cita con nosotros, decir que nos vieron en el programa de Código Salud, se les hará el 50% de descuento en su consulta. Hay que llamar entre hoy y mañana al 8164-7038 y 8164-7017. Así también a las personas que tengan que operarse de catarata, como aquí, como José, Pepe, tendremos una promoción especial por el Día Mundial de la Salud Visual. Así es, entonces las personas que nos estén viendo y que se comuniquen entre hoy y mañana al 8164-7017 y 8164-7038, es correcto, y que pongan que vieron Código Salud, entonces van a tener esta oportunidad de un descuento importante en la consulta y en caso de que se lleve a cabo una cirugía también. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Pepe, un gusto verte. Como siempre, qué bueno que estás bien. Qué bueno que ya nos ves y en tercera dimensión, como se debe de ver.